Me llamo Ramiro Mendoza y crecí en Fresnillo, Zacatecas. No es un lugar que aparezca mucho en los libros de historia, pero si alguna vez pasaste por ahí, seguro viste los cerros polvosos, las casas de ladrillo sin pintar, y a los perros flacos durmiendo bajo la sombra rota de los álamos. Ahí pasé toda la secundaria y el bachillerato. Y ahí aprendí, a fuerza, que hay formas de ser invisible que duelen más que ser visto. Mi familia no tenía mucho. Mi papá trabajaba en la mina cuando podía, y mi mamá vendía pan de nata los domingos. Yo usaba tenis que no tenían marca y traía los cuadernos del ciclo anterior, con etiquetas raspadas. A veces llevaba arroz con huevo para el almuerzo, otras veces ni eso. Pero lo que más se notaba no era lo que traía, sino lo que me faltaba, esa manera de caminar con confianza, de hablar sin miedo, de reír sin apretar los dientes. Eso no se compra, pero también pesa. Alan Camargo lo notó de inmediato. No era el tipo de bully que empuja o roba. Era más preciso. Más cruel. Esperaba a que hubiera público. A que la maestra saliera por unos papeles o a que el grupo entrara en calor. Entonces lanzaba su comentario. Siempre uno solo. Pero certero. Oye, Ramiro, ¿esa camisa te la regalaron en el panteón o qué? Risas. No te vayas a caer con esos zapatos. Se ven como de trapo mojado. Más risas. Una vez llegué con una mochila que tenía un remiendo hecho por mi mamá. Era lo único que teníamos. Él esperó al recreo, me vio pasar y dijo. Mendoza. ¿Eso es mochila o portapapeles con zipper? Y otra vez todos rieron. Hasta los que no me conocían bien. Hasta los que no se reían por malicia, sino porque era más fácil no ser el siguiente en la lista. Yo bajaba la cabeza. No respondía. Y eso era peor. Porque entonces parecía que lo permitía. Que lo aceptaba. Los profes rara vez decían algo. Uno incluso sonrió una vez cuando Alan me preguntó si yo comía pasto cuando no alcanzaba para tacos. Dijo. Ya, Alan, no molestes. Pero lo dijo sin fuerza. Como quien regaña a un gato por arañar el sofá. Tenía 14 años. Y ya sabía lo que era fingir que no tienes hambre cuando todos sacan sus tuppers con tortas o flautas. Fingir que estás ocupado con algo importante, mirando al piso o haciendo que buscas algo en la mochila. A veces pienso que Alan no me molestaba por ser raro. Ni por ser callado. Sino porque olía en mí algo que los demás apenas intuían, lucha. Una pelea muda contra el cansancio. Contra la vergüenza. Contra la certeza de que lo poco que uno tiene se nota. Y de que hay quienes lo usan como punto de partida para pisarte. Pero yo nunca lo miré con odio. Ni siquiera con rabia. Solo con una especie de cansancio viejo, como si supiera que esto iba a durar años. Y duró. El peor día fue uno cualquiera. No era mi cumpleaños, ni había examen, ni nada que lo hiciera especial. Solo un lunes seco, con polvo en las ventanas del aula y calor que se pegaba al cuello. Estábamos en clase de historia y la profe salió a sacar unas copias. Yo estaba en la fila del fondo, como siempre. Bajé la mano al piso porque se me cayó una moneda de 5 pesos. Era para el transporte, no más. Nada de lujo. La vi rodar debajo de los pupitres hasta que se detuvo cerca del escritorio. Alan la pisó. La levantó con esos dedos largos suyos, bien limpios, con uñas que olían a colonia. La sostuvo en alto y dijo. Mira, raza. Creo que acabo de triplicar el patrimonio de Mendoza. La carcajada fue general. Hasta algunos se golpearon el escritorio de tanto reír. Un chico de primero gritó, compártelo, Mendoza millonario, y otro dijo que ya era hora de invertir en pan. Yo no me moví. Ni para alcanzarla. Ni para decir nada. Ni siquiera la miré. Me quedé viendo hacia la ventana, donde las hojas secas del ficus parecían a punto de caer. Desde ese día, algo en mí se apagó. No era orgullo. Era otra cosa. Como una rendición interna. Seguí yendo a clases, claro.
Hacía tareas, sacaba buenas calificaciones. Pero ya no me paraba a hablar con nadie. No pedía ayuda. No respondía cuando Alan lanzaba sus comentarios. Me volví un mueble. Uno que respira. Una vez, en segundo año, me vio leyendo un libro viejo, de esos que venden en el tianguis por 10 pesos. Lo agarró, lo hojeó como si le diera asco y me dijo: ¿A poco lees por gusto? Pensé que solo los vagos hacían eso. Lo dijo sonriendo. Como si fuera un chiste simpático. Pero en sus ojos había filo. A veces lo veía con sus amigos. Alan era de esos que siempre estaban en el centro, como si el sol girara alrededor de ellos. Tenía un teléfono caro, ropa de marca, una mochila que cambiaba cada semestre. Nunca lo vi solo. Siempre acompañado. Siempre fuerte. Siempre, seguro. Y yo, lo contrario exacto. Un espectro silencioso que se movía sin hacer ruido. Me acostumbré a pasar desapercibido. A fingir que el mundo no me dolía. Pero el cuerpo guarda. Y la memoria no olvida. Aunque uno lo intente. Yo seguí caminando. Año tras año. Guardando todo. En silencio. Como quien lleva piedras en los bolsillos, pero no quiere que se note al andar. Fue en tercero de prepa cuando algo, no sé qué, empezó a aflojarse por dentro. No fue que yo cambiara. Fue el azar. O la rutina que, a fuerza de repetirse, termina mostrando grietas. Ese día veníamos saliendo de educación física. El vestidor olía a sudor rancio y desodorante barato. Alan estaba más animado que de costumbre, enseñando su nuevo iPhone a todos. Lo mostraba como si fuera una extensión de su mano, brillante, sin rayas, recién comprado. Tócala, Mendoza, dijo mientras lo agitaba en mi dirección. Igual y te da puntos de carisma. Algunos se rieron. Yo no. Solo me senté en la banca y me quité los tenis. Alan dejó el celular sobre el banco de madera, sin bloquearlo. Tal vez confiado, tal vez por descuido. Luego salió con sus amigos rumbo al bebedero. No sé por qué lo hice. No tenía un plan. Solo vi el teléfono ahí, tan ajeno a mi mundo, tan lejos de lo que yo podía pagar aunque trabajara un mes entero. Y lo tomé. No para robarlo. Ni para dañarlo. Solo, para mirar. Busqué en las fotos. Pensé que encontraría selfies, fiestas, tonterías de adolescentes ricos. Pero había una carpeta. Oculta, sí, pero sin contraseña. Mis pruebas decía. Abrí. Me tomó unos segundos entender lo que estaba viendo. Alan. En su cuarto. Frente al espejo. Usando ropa de mujer. Faldas, blusas, maquillaje. Algunas fotos con pelucas. Otras sin nada más que rímel y labios rojos. Las poses eran cuidadas. Nada vulgar. Pero íntimas. Muy íntimas. Sentí que se me helaban las manos. No por burla. No por escándalo. Sino por algo más parecido a la conmoción. Me quedé así, inmóvil, viendo una imagen tras otra. Sintiendo como mi mundo se tambaleaba, no porque Alan tuviera un secreto, sino porque, por primera vez, lo vi como alguien que también cargaba algo. No sé cuánto tiempo pasó. Cerré la galería. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Me puse los tenis. Salí al patio. No dije nada. Ni ese día. Ni los que siguieron. No era venganza lo que sentía. Ni poder. Era una extraña mezcla de compasión y algo más, algo que no sabía nombrar. Pero supe, desde ese instante, que ya no tenía miedo de él. Porque ahora yo también sabía algo. Algo que no necesitaba gritar para tener peso. Algo que, con solo existir, bastaba. Una semana después, en la fila de la cafetería, Alan intentó hacerlo de nuevo. Yo estaba sentado solo, con un libro y una botella de agua del dispensador. Era miércoles, cerca del recreo largo. El aire olía a pan viejo y café rebajado. Alan venía riéndose con dos de sus amigos.
Traía una bolsa de Sabritas y una coca en la mano. Al pasar frente a mí, sin detenerse, tiró un billete de 5 pesos sobre la mesa. Tómalo, Mendoza. No te lo gastes todo en atún, dijo, como quien lanza un hueso al suelo para un perro. Yo no lo planeé. No tenía discurso. Solo lo miré, por primera vez en años, directo a los ojos. Guárdalo, Alan, dije, despacio. O mejor júntalo para otro labial. La mesa entera quedó en silencio. Uno de sus amigos soltó una risa rápida, nerviosa. El otro frunció el ceño. ¿Qué? Dijo, como si no hubiera escuchado bien. Alan se quedó quieto. No respondió. Ni una palabra. Su rostro cambió. Como si alguien le hubiera quitado el color. No de vergüenza. De miedo. Como si de pronto algo en él supiera que ya no estaba al mando. Lo miré unos segundos más. Luego volví al libro. Como si nada. Los murmullos empezaron después. Pero nadie decía mi nombre. Nadie decía el suyo. Solo hubo una tensión flotando en el ambiente, como cuando alguien rompe algo valioso y nadie quiere ser el primero en moverse. Alan no volvió a hablarme. Ni ese día, ni el siguiente. Ni nunca más. Pasaba junto a mí en los pasillos como si yo fuera una silla. Una sombra. Un hueco. Y yo, por primera vez en años, comía tranquilo. Leía tranquilo. Caminaba sin sentir que tenía que encogerme. No necesitaba contarle a nadie lo que había visto. Porque Alan ya sabía que lo sabía. Y eso era suficiente. Pasaron los meses. Terminamos el último semestre y llegó el verano. Yo seguía siendo el mismo en muchas cosas, los tenis gastados, la ropa sencilla, los libros de segunda mano. Pero dentro de mí algo se había acomodado, como una costilla que deja de doler después de estar rota por mucho tiempo. Nunca conté lo que vi. Nunca lo insinué. No lo escribí en redes ni lo compartí con amigos. No por nobleza, ni por miedo. Simplemente porque no hacía falta. Había algo en esa verdad que solo necesitaba ser sabida una vez. En silencio. Y permanecer ahí. Alan nunca volvió a ser el mismo. No es que se aislara. Seguía teniendo su grupo, sus bromas, su estilo. Pero había perdido algo. Esa certeza con la que miraba a todos por encima del hombro. Esa forma de moverse como si el mundo le debiera algo. A veces lo veía en la cancha, distraído. O en la biblioteca, fingiendo leer sin pasar la página. Nunca me miraba. Y si lo hacía, era rápido, como quien evita el sol cuando le arde la piel. En la graduación, lo vi a lo lejos. Traía un traje gris claro, el cabello peinado hacia atrás. Sonreía en las fotos. Pero sus ojos no tenían esa chispa de antes. No era tristeza. Era precaución. Como quien camina sabiendo que la tierra debajo podría ceder. Yo no sentí triunfo. Ni alivio. Solo una calma pequeña. Bastaba con eso. Años después, en una reunión de exalumnos, alguien lo mencionó. Que se había mudado a Guadalajara. Que trabajaba en diseño de interiores. Que era discreto, amable. Y que vivía solo. Asentí sin decir nada. Nadie notó mi gesto. Nadie relacionó nada. Porque así funcionan ciertas heridas. No se cierran con ruido, sino con distancia. La gente dice que la venganza tiene que ser grande. Que hay que gritarla, grabarla, compartirla. Pero la verdad es que, a veces, lo único que se necesita es mirar a alguien y que sepa, de golpe, que ya no tiene poder sobre ti. Y entonces, por fin, comer tranquilo. Caminar sin agachar la cabeza. Y seguir.